salvó a África. Así se describe el panorama real tras conocerse la gran hazaña del Kremlin de perdonar una deuda histórica al continente africano que no podría pagar debido a los niveles de pobreza e insalubridad en la que está sumida la región. De esta forma, Rusia canceló $20.000 millones adeudados por varios países del continente y aumentó la colaboración en una región que Washington pretende colonizar para exponer sus experimentos de laboratorio y militares. Se trata de uno de los golpes más duros recibidos por la Casa Blanca en las últimas horas. Jamás pensaron que el Kremlin perdonaría una deuda de este tipo, y mucho menos cuando está bloqueado económicamente por ellos y sus aliados neoliberales. De hecho, al gobierno ruso no le interesaron los impactos de las medidas y decidió perdonar a una región afectada por la calamidad. Tal es así que 7 millones de individuos en Etiopía y 3,5 millones en Kenia han recibido el impacto directo de las consecuencias de la pobreza. Por ende, la decisión del presidente soviético demuestra la grandeza de colaboración con los más necesitados, y a eso se adiciona que el mandatario destacó que Rusia suministrará gratuitamente alimentos a los países necesitados de África si no prorroga el acuerdo de transporte de granos en 60 días. De esta manera, Moscú contribuye a un bienestar social, aun cuando los efectos del conflicto con Kiev se sintieron en la región y los precios de los alimentos aumentaron un 23% de manera general, con las alarmas encendidas en Etiopía, cuyos valores se fueron por encima del 66%, y en Somalia con el 36%. Sin dudas, una situación muy crítica en África. Es por ese motivo que Rusia brinda su ayuda en mundo multipolar. Así lo manifestó el líder euroasiático en una conferencia de prensa. Hemos condonado más de $20.000 millones en deudas a países africanos. Además señaló que el volumen del comercio mutuo crece cada año y dijo: hemos alcanzado casi $18.000 millones a finales del año pasado. Sin dudas, un gesto de Moscú que constituye noticia y que demuestra la grandeza de un pueblo cuyas garras del imperialismo tiene efecto directo en el comercio internacional. Moscú se impone en África ante las malas intenciones de Washington. ¿Cuáles son los verdaderos propósitos rusos? ¿Por qué perdonar una deuda de $20.000 millones? ¿Qué ventajas le ofrece este gesto? ¿Aumentarán de esta forma los convenios de colaboración? La verdad es que Moscú se convirtió en el salvador de la región, sobre todo porque suministrará gratuitamente alimentos a los países necesitados de África si no prorroga el acuerdo de transporte de granos en 60 días y las potencias neoliberales permitan se lleve a cabo esta acción sin bloqueo de por medio. Me gustaría añadir algo más. Si decidimos no prorrogar el acuerdo al cabo de 60 días, estamos dispuestos a suministrar gratuitamente desde Rusia. Así lo reafirmó el líder del Kremlin, quien además dejó claro que sería en volúmenes altos. Asimismo señaló: nuestro envío sería a estos países especialmente necesitados de África, y advirtió que la contribución gratuita conlleva la distribución de productos agropecuarios y de la industria para facilitar el comercio bilateral, pues en algún momento se beneficiaría de productos de la industria africana a través de una compra pactada. De igual manera, manifestó la disposición de continuar enviando cereales, siempre que el acuerdo respete un corredor seguro para las cargas ucranianas con mediación de Turquía y la ONU para aliviar la crisis alimentaria internacional, y fue prolongado por 120 días. También denunció el incumplimiento de algunos acuerdos que forman parte de los compromisos asumidos por las Naciones Unidas, donde se incluye la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Al parecer, las presiones de Washington y sus aliados han impedido la llegada de alimentos y otros insumos como medida de la ONU para proteger a través de la ayuda humanitaria al continente africano, y es que los productos rusos se han visto envueltos en esta situación a partir de las medidas impuestas por la Unión Europea. Eso abarca la transportación marítima segura y evita el bloqueo de los buques rusos con destino a la región africana. Tal es así que el acuerdo de transporte de granos no funciona porque Occidente
sabotea las condiciones estipuladas por Moscú. Moscú se propone salvar a África, una gestión que ya México venía impulsando con la solidaridad y ayuda a 15 países de la región. Lo cierto es que ahora el mandatario soviético aumentó la colaboración con el continente y pidió la ayuda de la ONU para mantener un corredor seguro para sus barcos. Se trata de incrementar el envío de cereales y otros alimentos que permitan disminuir la necesidad en una región explotada por el imperialismo, saqueada por las potencias neoliberales de Occidente y donde no se invierte en función de los más necesitados. De hecho, el mandatario ruso pretende disponer de ayuda sanitaria para países cuya calamidad aumenta los estados de depauperación de los habitantes. Una situación prevista por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que teme que si no se amplía rápidamente la ayuda a la región, vaya a producirse una catástrofe humanitaria. Hay desprotección por parte de los gobiernos neoliberales hacia las personas del tercer mundo, comentó el líder ruso, quien además hizo hincapié en que mantendrá la ayuda a África a pesar de las imposiciones de bloqueo de las potencias neoliberales. Han descuidado a las naciones que tienen menor acceso a los productos certificados de primer nivel, señaló el gobernante del Kremlin y pidió que ninguna potencia imperialista frene la ayuda humanitaria gratuita que Moscú dispondrá para el continente africano. De hecho, manifestó su incondicional apoyo a estos territorios que requieren mayor atención de muchos estados del primer mundo y recordó que 1.300 millones de personas habitan el continente, que duplicará su población en el 2050, con un consiguiente aumento en la demanda alimenticia. El traslado de cereales gratuitos será uno de los productos que Moscú se comprometió a distribuir constantemente hacia África, y es que, según David Piri, coordinador subregional de la FAO para la África Oriental, desde principios de año la situación ha empeorado. 4%, Sánchez, una vez que nos hemos venido al mercado, ha hablado de su visita a China, del plan de paz. Está alineado con China, se marcha a China porque tiene claro que puede ser una vía de paz. ¿Qué piensa del plan de paz Sánchez sobre el plan de paz y su viaje a China? España y Europa ha respaldado el plan de paz propuesto por Zelensky, por el presidente Zelensky, porque entendemos que es el plan que puede garantizar una paz duradera y justa, que es lo que necesita Ucrania y creo que es lo que necesita Europa y el mundo. A partir de ahí, evidentemente, no el plan de paz, porque no es un plan de paz lo que ha propuesto China. Lo que ha propuesto China es un documento de posicionamiento de lo que considera que es necesario para que se pueda lograr la paz. Y ahí hay algunos puntos que creo que son de interés. Desde luego, uno fundamental es que China rechaza con todos los condimentos el que se pueda utilizar armamento nuclear. Yo creo que esto es muy importante. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, se ha reunido este jueves en el Pentágono con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, para revisar los preparativos de la cumbre de la OTAN de finales de junio en Madrid. Robles llegó al Pentágono tras visitar el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington, donde participó en una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. Austin recibió a la ministra en la sede del Departamento de Defensa, donde sonaron el himno español y el estadounidense. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Parecía que con el rescate a Credit Suisse, las iniciativas para asegurar los depósitos de Silicon Valley Bank y los mensajes del todo va bien de los bancos centrales, podría llegar la calma a los mercados, pero no está siendo así. Los inversores siguen muy preocupados porque puede haber más cadáveres en el fondo del armario. Los bancos están cayendo este viernes a plomo y por encima de todos el que se está llevando una paliza de AUPA es Deutsche Bank, con caídas del 12% a medida que sus seguros para cubrir el riesgo de quiebra, los CDS, se han disparado un 20% hasta 170 puntos en apenas 24 horas. Increíble.